Hola, bienvenidos y bienvenidas todos a este curso de formulación de proyectos. Mi nombre es Mauricio Rivera y estaré acompañándolos en esta temática, la formulación de proyectos que ejecutaremos en este curso. Ten en cuenta que en la sesión anterior vimos los conceptos básicos y ahora comencemos con una pequeña introducción a la formulación de proyectos. Veamos que es el procedimiento a seguir para recopilar toda la información de un sistema o un conjunto de actividades orientadas a perseguir un objetivo concreto. Lo que entonces haremos aquí es poder recopilar esa información, esas ideas, esas sugerencias, esos objetivos que tenemos para poder construir nuestro proyecto, para poderlo formular. ¿Qué es lo que vamos a revisar en este curso? En esto veremos primero qué es la formulación de proyectos, una definición que nos acerque al entendimiento de lo que deseamos hacer. Luego, en el punto 2, hablaremos sobre cómo empezar a formular nuestro proyecto. Para el punto 3, analizaremos lo que denominamos como EAP, estructura analítica de proyectos. Claro, esto basado en la metodología del marco lógico. En el cuarto punto nos entraremos al diseño y a la ejecución del proyecto, sus aspectos a tener en cuenta, y en el punto 5 veremos lo que es la evaluación de un proyecto. Sean nuevamente bienvenidos y acompáñenme en este curso. Formulación de proyectos. Cuando formulamos un proyecto debemos tener claridad en responder a una problemática planteada. Y lo que buscamos con nuestro proyecto es atender a esa problemática, proponiendo soluciones puntuales. Hay que tener una idea de proyecto, generar acciones para el desarrollo de ese proyecto y finalmente obtener un resultado que nos lleve al logro de nuestro proyecto. Mire cómo lo tenemos entonces en nuestra gráfica. Idea de proyecto, desarrollo de proyecto y un resultado como el logro del proyecto. Así es que vamos a comenzar nosotros en nuestra formulación de nuestro proyecto. ¿Cómo empezamos a formular el proyecto? Vamos entrando en materia. Cuando formulamos un proyecto, debemos primero identificar una situación problema que buscamos atender. En esta ocasión, tengamos presente que nuestro entorno es el proyecto o la temática de la gestión para la paz territorial. Un segundo aspecto a tener en cuenta es identificar claramente el problema que vamos a atender. Esto nos permitirá ir enfocándonos en nuestro proyecto, delimitar las situaciones que deseamos desarrollar. Es así entonces que tenemos identificación de un problema y problema que busca atender. Son las dos cosas que debemos hacer para empezar a formular nuestro proyecto. Descripción del proyecto. Dentro de esta misma formulación de proyecto debemos realizar la descripción de nuestro proyecto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hará parte de nuestro contexto y el marco general donde desarrollaremos preguntas como ¿qué?, ¿cuál?, ¿cuánto?, ¿quiénes?, ¿por qué?, ¿cuáles?, que seguramente harán la descripción adecuada a nuestro proyecto.
En este cuarto aspecto, para formular nuestro proyecto, tenemos lo que denominamos árbol de problema. Debemos construir nuestro árbol de problemas y también debemos construir nuestro árbol de objetivos. Identifiquemos qué se busca en el árbol de problemas, cómo lo podemos hacer y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Como ya lo dijimos anteriormente, debemos identificar una problemática. El problema estará entonces en el centro del árbol. Y ese problema o esa problemática, pues muy seguramente obedece a unas causas. Esas causas que han generado el problema tendrán unas consecuencias. De la misma forma como establecimos las bases sólidas de nuestro proyecto, si deseamos ampliar el concepto de la construcción del árbol de problemas, los invito para que vean un video recomendado. Allí tendremos entonces un concepto adicional y un material de apoyo para poder construir nuestro árbol de problemas. Veamos el siguiente aspecto que tiene que ver con el árbol de objetivos. Cuando deseamos nosotros construir este árbol de objetivos, tendremos que pasar todo lo negativo de la información de la problemática a un aspecto positivo. Inmediatamente, lo que serán causas del problema se transformarán en efectos. Y lo que se busca con las consecuencias, al pasarlo en positivo, tendremos una transformación en unos fines. La sugerencia es que describamos de la mejor forma la idea de nuestro proyecto, que la pasemos del aspecto positivo y que establezcamos, ¿sí?, esos fines y esos medios. Igual, si deseas ampliar el concepto de construcción de árbol de objetivos, te dejo un link para que puedas visitar un video de la construcción. Ahora tenemos un ejemplo para ver cómo hacemos esa construcción del árbol de problemas dentro de la formulación de proyectos. Tenemos entonces para una empresa que tiene demasiadas quejas, un aumento de las quejas y reclamos de sus clientes. Entonces colocaremos que ese será nuestro problema principal, el aumento de las quejas y los reclamos de los clientes. Luego tendremos que identificar cuáles son esas causas. Y como sabemos y he explicado, las causas estarán en la base del árbol de problemas. Entonces, aquí tenemos una causa, la segunda causa y la tercera causa. Miremos qué nos dice. Deficiente servicio postventa es una causa de los problemas, de las quejas que están teniendo esta compañía. Mala calidad en los productos. Claro, al tener esa mala calidad en los productos, pues vamos a tener también una situación de quejas por parte de nuestros clientes. Y aumento del precio de los productos que se transfiere a los consumidores finales y muy seguramente los clientes pues empiezan a quejarse por esta situación. Entonces vea que en este ejemplo ya tenemos las causas. Tenemos el problema principal y miremos ahora cuáles son las consecuencias. Pérdida de utilidad, una consecuencia. Disminución de la participación de mercado,
otra consecuencia, y pérdida de la motivación de la mano de obra. Y seguramente esas consecuencias las podemos ir desarrollando, tanto las causas como las consecuencias. Pues bien, aquí quería traerles un ejemplo para que pudieran ver lo que sucede en el momento en que construimos nuestro árbol de problemas. Tenemos nosotros un punto número 5 a tener en cuenta dentro de la formulación de proyectos. Claro, y un punto número 6. El 5, identificación de las tareas, y el 6, planificación del cronograma de actividades. Dentro de la formulación del proyecto tiene que ver con la identificación de tareas, el punto número 5. Y la planificación de actividades es nuestro punto número 6, que tiene inmerso el cronograma. El primero que deseamos revisar, ¿sí?, en nuestro proyecto y resolver es esa identificación de tareas. ¿Cómo lo hacemos? Pues planteándonos el cómo y el para quién. Es entonces allí donde debemos definir las acciones por las que logramos estos objetivos. Adjudicamos tareas responsables para ejecutar dichas acciones. Eso lo vamos a hacer en nuestra identificación de tareas. En el punto 6, la planificación es programar en el calendario esas tareas. ¿Qué haremos? ¿Qué identificamos? ¿Cómo colocarlas? ¿Y qué plazo le otorgaremos a esas actividades que estamos determinando? Es importante que describamos en cada una de esas actividades el plazo que tiene para realizarse, el responsable. Normalmente, o se aconseja, que trabajemos una matriz que puede ser por el método PER o una matriz gráfica como la que tenemos aquí en la presentación, que es la matriz de diagrama Gantt. Esta nos ayudará para organizar ese cronograma de actividades. Siguiendo con el diseño y la formulación de proyectos, pues llegamos a la estructura analítica del proyecto. Ahora vemos cómo diseñamos y formulamos nuestro proyecto. Lo haremos a través de lo que conocemos como la EAP, estructura analítica de proyecto. Normalmente, esta estructura es una esquematización con 4 niveles jerárquicos. Objetivo central del proyecto será el nivel superior. Luego tendremos más abajo el objetivo específico, que será nuestro tercer nivel. El propósito es el segundo nivel y tiene que ver con los resultados que obtenemos o el producto que entregaremos. Lo denominaremos nosotros, este segundo nivel, como componentes del diseño y la formulación de proyectos dentro de la estructura analítica del proyecto. Y el nivel más inferior encontramos entonces a las actividades, las que sirven de base para la definición de los elementos, el resumen narrativo. Esto a la luz, obviamente, del marco lógico para proyectos. Al lado derecho de esta diapositiva ustedes pueden ver un ejemplo, pero básicamente es lo mismo, categorizado por los 4 niveles. Nivel superior, el que estoy colocando en el círculo, a nivel, el tercer nivel o un nivel más abajo, entonces lo que nosotros denominamos como propósito. Luego tenemos los componentes y por último las actividades.
Veámonos en una estructura más fácil, ¿sí? Como es esta que estoy presentando a continuación. La EAP entonces tiene unos planes o fines del proyecto. ¿Y qué debe ir allí? ¿Por qué es importante el proyecto? ¿Por qué se va a alargar la intervención del proyecto? Etcétera. Luego tenemos un segundo nivel que tiene que ver con el propósito del proyecto. Resultado o efecto a tener en el proyecto. Ahí pasaremos al tercer componente, que es el componente del proyecto. Como lo mencionamos en la diapositiva anterior, entonces hablaremos aquí de los productos tangibles que puede generar nuestro proyecto. En el cuarto lugar jerárquico tenemos las actividades del proyecto. Estrategias para la entrega de productos. Sí, seguramente esas actividades nos conducirán a eso, a poder entregar los productos que desarrolla nuestro proyecto. Hay otros aspectos que tenemos que tener en cuenta dentro del diseño y la formulación del proyecto. ¿Cuáles son esos aspectos? Claro, dentro de la misma estructura de la EA debemos tener en cuenta la planeación de actividades del proyecto, la planeación de recursos para el proyecto, los factores de viabilidad para el proyecto y muy seguramente los documentos que involucran el proyecto. Bueno, pasemos a ver qué aspectos debemos tener en cuenta en la ejecución del proyecto. Desarrollar el plan de trabajo, la hoja ruta, para tener un único lugar de llegada, donde concluyan todas las metas del proyecto. Aquí también podemos describir los procesos de nuestro proyecto, como las tareas que vamos a realizar para lograr los objetivos que nos hemos planteado. Tenemos también el aspecto de la ejecución de actividades. Una buena sugerencia es que las podamos organizar, los podamos controlar y podamos concluir. Para esto, puedes generar un cuadro matriz para visualizar y saber cómo evolucionan estas actividades. Recuerda que debemos organizarlas, controlarlas y concluirlas. Esto nos ayudará para mirar cómo va evolucionando y qué tanto hemos avanzado en la presentación de nuestras actividades, en la ejecución de las mismas. Dentro de este aspecto de ejecución del proyecto, pues tenemos lo que es el informe de seguimiento. Miremos un aspecto más que debemos tener en cuenta entonces. Obedece a estos informes que realizamos para mantener la comunicación de los involucrados en el proyecto sobre sus avances, sus dificultades y sus logros en materia de ejecución. Nos mostrará entonces cuáles son los resultados que vamos alcanzando en la medida que vamos desarrollando el proyecto. Recuerda que este informe de seguimiento va dirigido a los líderes del proyecto, que pueden ser también los ejecutores del proyecto. Pues podemos decir que va dirigido a las agencias, a los colaborantes del proyecto, y de otra manera se convierte en un resumen de ejecución hasta un determinado momento del proyecto. Así tenemos nosotros ese informe de seguimiento. Tenemos también la evaluación del proceso. Y como lo menciono aquí en la diapositiva, consiste en emitir un juicio sobre la bondad o convivencia de una proposición
Lo que quiero decir entonces es que previamente se han definido los objetivos que se persiguen. Y entonces, identificando esos objetivos, es que vamos a evaluar el resultado que va teniendo nuestro proyecto. Por último, tenemos la evaluación de proyectos. Y es aquí donde precisamente el monitoreo y el seguimiento que ha tenido el proyecto se convierte en esa evaluación. Ese seguimiento que veíamos en la anterior diapositiva y ese informe que generamos se convierte en un insumo importante en la evaluación del proyecto. La etapa de evaluación del proyecto debe tener esta evaluación, pues debe poderse comprobar la evolución del proyecto y poder detectar los riesgos del proyecto. Claro, no tendría sentido si solamente se realiza esta actividad al final, sino dentro de la misma desarrollo del proyecto, pues esa evaluación nos permitirá tomar decisiones para poder corregir las cosas que no vienen funcionando bien con nuestro proyecto o mejorarlas si es el caso. Por último, debemos poder visualizar los imprevistos que se están teniendo dentro del proyecto. Claro, no estamos exceptos a que se den imprevistos dentro de nuestro desarrollo de proyecto. Y entonces, pues tendremos que tener y tomar acciones para poder solucionarlo. Identificarlos, colocarlos para poder realizar las actividades de evaluar el proyecto. Bien, esperamos que esta sesión haya contribuido a facilitar el entendimiento de la formulación de proyectos. Recuerda que el entorno en el que estamos analizando los proyectos es la gestión para la paz territorial. Bueno, les deseo éxitos en la formulación de sus proyectos y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto.